Sean todos bienvenidos a este video donde vamos a ver las diferentes formas de cómo determinar y seleccionar paneles a partir de las características de un controlador solar. Es muy importante tener la información del manual, verificando la información relacionada como por ejemplo la corriente nominal del controlador, la tensión del sistema de baterías, que de 12, 24, 36 o 48, lo que puede trabajar nuestro controlador, el tipo de carga de batería, si es PWM o MPPT, la máxima tensión de entrada al controlador por parte de los paneles, la máxima potencia de paneles que soporta en vatios el controlador, y esto depende de la tensión del banco de baterías. Y también, como un dato muy importante para verificaciones, los amperios hora que entrega el regulador a las baterías. Bien, entonces aquí podemos partir de dos situaciones. Una primera situación en donde el fabricante, como en este caso, nos entrega ya el tipo de panel o módulo y el arreglo de los mismos. Por ejemplo, si este regulador es de 50 amperios, entonces la máxima potencia de que puede soportar es de 600 vatios, y estos están constituidos en 5 paneles o 5 módulos de 120 vatios cada uno, y me da el arreglo, es 1S5P. O la otra es si este equipo trabaja de 50 amperios, trabaja a 24 voltios, significa que vamos a poder conectar 1200 vatios, ¿cierto? Entonces nos dice que en este caso vamos a utilizar 10 módulos de 120 vatios cada uno en arreglo 2S5P. Entonces, para estos casos es bastante interesante porque prácticamente nos está diciendo todo, ¿no? Observen lo que está allí. Veamos este ejemplo aquí. Entonces, en esta situación, en este regulador de 50 amperios, si lo voy a trabajar con una tensión de batería de 12 voltios, entonces este sería mi arreglo. 1S5P con módulos de 120 vatios cada uno. Pero si voy a trabajarlo con baterías o un sistema de batería 24 voltios, entonces mi situación es esta. Entonces ya yo puedo tener la siguiente situación, donde tengo arreglo 2S, que significa 2S, 2 en serie, y 5P significa estos 5 ramales en paralelo, tal cual como estoy observando aquí, ahora mismo. Véanlo acá. Entonces prácticamente aquí el fabricante me está diciendo cómo va a ser mi tipo de arreglo y las características del panel a utilizar. No significa que no pueda usar otros, puedo usar otros mientras me dé la potencia en vatios, ¿cierto? Que yo tenga aquí y no me exceda las tensiones de que pueda soportar mi regulador. Pero para mi recomendación es mejor seguir esta recomendación del fabricante. La otra selección, que es una de las más comunes, es a partir de los parámetros de la ficha técnica del regulador o controlador. En este caso, vamos a seleccionar una potencia que yo quiera, vamos a poner en este caso, que yo quiera conectar 3120 vatios. Entonces, ¿qué me dice aquí esos 3120 vatios? Es la potencia máxima en paneles o módulos que le puedo conectar. Entonces, a partir de este momento, con los diferentes datos, yo voy a seleccionar el módulo y obviamente el arreglo de los mismos. Entonces, para ello, bien, a partir de esta ficha técnica vamos a identificar primeramente la potencia máxima de entrada al regulador. En este caso habíamos seleccionado 3120 vatios, y a partir de este valor vamos a conseguir otros como la tensión de operación de las baterías, que es de 48 voltios. Veanlo aquí que para esta potencia nuestro sistema de tensión de baterías tiene que ser a 48. Este es un regulador que me trabaja tensiones desde los 12, 24 y 36. Y dependiendo de esa tensión, observen la variedad de potencias que puedo trabajar, ¿no? Bien, ahora con esta misma potencia voy a hallar la corriente nominal del regulador, que en este caso es de 60 amperios. Entonces, lo que me trata de decir esto es que mi regulador tiene que ser de 60 amperios de esta misma serie. Y por último, vamos a hallar la tensión máxima de entrada del conjunto de módulos. Entonces, para esta potencia, observen que nuestra tensión máxima de entrada viene siendo de 150 voltios, tal cual como estamos observando aquí.
Observen que esta tensión rige para este rango de potencias y para este rango de potencia más bajo rige esta que está aquí. Bien, entonces yo tengo estos cuatro valores que son muy importantes para la hora de seleccionar y conformar mi arreglo de módulos. A continuación vamos a hacer la construcción del arreglo de módulos y para ello hay que tener en cuenta estas recomendaciones. La primera, que el B sub OC o la tensión de circuito abierto de todo el arreglo de módulos tiene que ser menor que la tensión de entrada máxima al regulador, que para nuestro caso ese B sub OC del arreglo de módulos tiene que ser menor de 150 voltios. Siguiente recomendación, el I sub SC, que significa que es la corriente de cortocircuito del arreglo de módulos, tiene que ser menor que la corriente nominal del regulador. Entonces en este caso vemos que esa I sub SC tiene que ser menor de 60 amperios. La siguiente es que la potencia total del arreglo de módulos tiene que ser menor o igual a la potencia de entrada máxima del regulador, que en este caso, para nuestro ejemplo, tiene que ser de 3120 watts. En este caso, yo recomiendo trabajar en unas potencias un poco menores para no llegar a los límites, ¿no? No significa que se pueda trabajar al límite, sino que tendríamos que analizar las condiciones ambientales, porque recuerden que dependiendo de las condiciones ambientales, los módulos van a tener una variación tanto en sus tensiones, corrientes y obviamente en su potencia. Entonces para ello hay que hacer unos estudios más tarde de comprobación. Y por último, la cuarta recomendación tiene que ver con que les recomiendo que traten de usar la menor cantidad de módulos para el montaje. Entonces eso implica que yo tenga que seleccionar módulos con unas potencias unitarias más altas. Entonces, por ejemplo, vean que yo puedo trabajar este arreglo con estos tres tipos de módulos sin ningún problema, pero vean que si voy a utilizar módulos de 100 vatios, voy a tener que utilizar aproximadamente 31. Si voy a utilizar módulos de 200 vatios, tendría que utilizar aproximadamente 15, mientras que si utilizo módulos de 340 watts, voy a utilizar 9. Entonces vean la diferencia entre 9 y 31. ¿Por qué digo esto? Por muchas cosas. Primera razón, que mientras más módulos tengo que utilizar más accesorios como más soportes, etcétera, etcétera. Y obviamente el costo por vatio de un módulo más grande es mucho más económico que estos pequeños. Entonces, por esa razón, por facilidad de montaje, por ahorro en los mismos, recomiendo trabajar con módulos de alta potencia para estos casos, ¿no? No significa que no pueda trabajar con estos. Entonces, debido a esto, nos seleccionamos el módulo de 340 watts. Entonces, aquí tenemos las características de uno de ellos. Hemos seleccionado aquí una marca. Entonces, aquí tenemos todas sus características técnicas, como su potencia, su I sub SC, su V, su OC, su I sub MPP, su B sub MPP y su eficiencia. Bien, entonces para nosotros poder llegar a la potencia de 3120 watts que necesitamos, vamos a utilizar 9 paneles de 340 cada uno. Para ese regulador, que es de 60 amperios, tensión máxima de 48 voltios y potencia máxima de entrada de 3120 vatios, con una tensión máxima de entrada de 150 voltios. Entonces para ello vamos a comenzar hacer nuestro montaje. Lo primero y lo más sencillo es que ya sabemos que el regulador nos dice que nuestro sistema de batería es a 48 voltios. Entonces aquí ya tenemos un montaje rápido. Tenemos 4 baterías en serie para que nos dé una tensión total de 48. Cabe resaltar que estas serían baterías de 12 voltios, ¿no? Ya la configuración de un sistema de baterías está en otro video. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer es la construcción de un ramal. Un ramal son módulos en serie, con el objetivo que su B sub OC sea cercano al valor de la máxima tensión de entrada del regulador o controlador, que en este caso es de 150 voltios. Recuerden que en módulos en serie, sus voltajes o sus tensiones, mejor dicho, se van sumando. Entonces para ello vamos a hacer el siguiente ejemplo. Aquí yo tengo un primer módulo
cuyo voltaje de su OC, su tensión de su OC es de 47.07. Bien, recuerde que la máxima tensión que podría llegar es de 150 voltios. Entonces, si coloco otro aquí en serie, ya voy a tener el doble, aproximadamente unos 94 voltios de tensión. Y obviamente para llegar a 150 podría colocar un tercero, tal cual como estamos observando aquí. Entonces resulta que estos tres en serie me da un B sub OC total de 3 veces la tensión de cada uno, me da 141.21 voltios. Y estamos por debajo del valor requerido, que es de 150. Muy bien, entonces ya hemos construido un primer ramal. Vean aquí, serían 3 en serie. Ahora vamos a proceder al segundo paso. En el segundo paso, ahora vamos a verificar que con la cantidad restante de módulos, o sea, si yo seleccioné 9, ya utilicé 3, significa que con los otros 6 yo pueda construir ramales iguales en paralelo. Entonces vamos a ver, veanlo aquí, aquí yo tengo mis otros 6 módulos. O sea que sí pude construir 3 ramales más totalmente iguales al primero. En este caso, si por ejemplo hubiesen sido 8, significa que el último no podría tener un tercero. Entonces ese módulo no me serviría para este arreglo. Tendría que buscarme otro de otro WP. O podría tener que si fuesen 10, por ejemplo, entonces tendría un ramal con 4 módulos. Tampoco serviría. Entonces tendría que buscar otro módulo con otra potencia unitaria. Entonces lo importante es verificar esto. Entonces en este caso se cumplen, obviamente, que puedo formar 3 ramales totalmente iguales con la cantidad de módulos seleccionados. Entonces estos 3 también van a estar en serie tal cual como estamos observando. Y aquí viene el otro análisis. El otro análisis es que la I sub SC, o sea la corriente cortocircuito por ramales de 9.53. Mírenlo aquí y mírenlo aquí. Ahora estos 3 ramales se conectan en paralelo. Entonces tendría esta conexión que estamos viendo acá. Por tanto, voy a tener en este arreglo, yo voy a tener un B sub OC de 141 voltios y voy a tener una corriente I sub SC de 3 por 9.53, lo cual me da 28.59. Y esos 28.59 está por debajo de lo que puede el regulador, que en este caso es de 60 amperios. Entonces estamos bien. La otra comprobación es mirar la potencia total de mi arreglo. En este caso sería 9 por 340, me da 3060 vatios y eso está por un valor inferior a mi máxima capacidad de 3120 watts. Entonces en este caso, este sería un arreglo ideal para esa capacidad que nosotros iniciamos para el análisis. Entonces esas son las recomendaciones o que les recomiendo para poder hacer un arreglo de paneles dependiendo la potencia de un regulador. Recuerden que esto es un ejemplo, yo también puedo trabajar con otros módulos de diferentes potencias, pero lo importante es que se cumplan estas características. ¿Ya? Recuerden las características, que su tensión de circuito abierto no supere la tensión máxima admitida por el regulador, que la corriente de cortocircuito del arreglo, que todo este arreglo no supere la corriente nominal del regulador, y obviamente que la potencia de todo el arreglo no supere la potencia máxima de entrada del regulador. Muchas gracias y nos vemos en otro video.